All right, so we're in Luke 23. Estamos en Lucas 22. Now we just finished with Luke 22. Acabamos de terminar Lucas 22, So we're just going to read this part again, pero vamos a volver a leer esta parte. okay? And just to remember where we're at in the story, Nada más para recordarnos dónde es que estamos en la historia. and for the people joining us for the first time, Y para la gente que nos acompaña por primera vez, okay? They can catch up where we're at, okay? pueden tratar de llegar a donde estamos. Okay. So let's read 66 through 71. Vamos a leer del 66 al 71. Okay. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. All right. So last week we left off with this part. La semana pasada nos quedamos en esta parte. Jesus was being tried by the Sanhedrin. Jesús estaba siendo La prueba. estaba siendo probado Okay. By the Sanhedrin. por los sanadrines. Okay. They were trying to find any crime they could Estaban tratando de encontrar cualquier crimen que pudieran that they could take Jesus to the Romans llevar a Jesús a los romanos so they would kill him. para que lo mataran. Okay. Because if the Jews did it, Porque si los judíos lo hacían, they knew ellos sabían Jesus had many followers. que Jesús tenía muchos seguidores. And if they did it, Y si ellos lo hacían, well, then they would be the enemies. ellos iban a ser los enemigos. And they didn't want that. Y ellos no querían eso. So like a buen político, okay? Like a buen político. Como un buen político, okay? I said, I like, Okay. como un buen político. They found a way to accomplish what they wanted Encontraron una forma como hacer lo que ellos querían hacer, with somebody else taking the blame. mientras tanto otro tomara la culpa de lo que estaban haciendo. Typical políticos, ¿no? They get their job done, but somebody else takes the blame. Hicieron ellos el trabajo, pero alguien más fue el culpable. Okay? Any bad they want to do, Cualquier cosa mala que querían hacer, they blame on somebody else. siempre le echaban la culpa a alguien más. Right? So that's what the Sanhedrin was doing. Esto era lo que los sanadrines estaban haciendo. But it's very interesting. Pero es muy interesante. Oh, she is going to be scratching. Is she in there? Is she in the room? Yeah. Yeah, she's already scratched. That's okay. Rasca la puerta, ¿no? Está rasca ¿Quieres que la puerta. meta ya? Yeah, we'll put her in the room. Okay. Un momento, tengo un perito nuevo en la casa y ella no le gusta para ser sola. No. Oh, su café. Gracie, come on. Come on. Está bien chipilona por eso. Okay. Last week she chewed up a couple cables, so. Es que la semana pasada nos destruyó unos cables allá adentro y la teníamos sola. In the room by herself. Hopefully she'll sleep. Sí. Espero va a dormir. Espero, con el favor de Dios, okay? No quiero comprar más cables. So, we're going to get into this more. Vamos a entrar más en esto. But the only evidence they could find against Jesus La única evidencia que ellos pudieron encontrar en contra de Jesús was not a crime. no era un crimen, It was what he said he was. sino era lo que él dijo que él era. That was his crime, Ese fue el supuesto crimen que él to, había de- hecho. to declare El declarar, that I am the Son of God. yo soy el Hijo de Dios. Okay, and we have to understand the terminology. Tenemos que entender la terminología. When Jesus said, Cuando Jesús dijo, from now on you will see the Son of Man, de ahora en adelante van a ver el Hijo del Hombre, he was quoting from Daniel. él estaba citando de Daniel. Now,
understanding the book of Daniel, Ahora, entendiendo el libro de Daniel, everybody was waiting for the Messiah for one reason. todos estaban esperando al Mesías por una sola razón, Because the Messiah, porque el Mesías, who was called the Son of Man, quien era llamado Hijo de Hombre, was going to come iba a venir and establish one government e iba a establecer un gobierno in Jerusalem en Jerusalén, who would conquer the entire world, quien iba a conquistar todo el mundo, and it would be a kingdom that would last forever and ever. y sería un reino que iba a durar por siempre y para siempre. So the Sanhedrin are thinking, El Sanedrín estaba pensando, okay, Jesus claims to be this Son of Man, Jesús dice, se hace llamar el Hijo del Hombre okay, and also the Son of God. y también el Hijo de Dios. That means he has God's authority Eso quiere decir que él tiene la autoridad de Dios and authority over any empire. y la autoridad sobre cualquier imperio. If we take him to Rome, Si nosotros lo llevamos a Roma, in Jerusalem, but the Roman Jerusalén. council, para el Consejo Romano, pero Ok. en Jerusalén, the governors in Rome, from Rome, con los gobernadores de Roma, that were in Jerusalem, que estaban en that's Jerusalén, Herod and Pontius que Pilate. viene siendo Herodes y a Pilato. Okay, those are the two rulers of Rome Esos son los dos gobernantes de Roma, that were over Jerusalem and Israel, que estaban en Jerusalén, en la área de Jerusalén and Israel. e Israel. They thought, Ellos if pensaban, we take Jesus to them, si llevamos a Jesús con and ellos, he says this, y él dijo esto, that he's going to establish a government que él va a establecer un gobierno that will conquer every other government, que iba a conquistar a todos los demás gobiernos. well, that's treason against Rome. Eso es traición en contra de Roma. That was the only evidence they had. Eso era la única evidencia que ellos tenían. Okay? And it's interesting, Y es interesante this confession of Jesus, que esta confesión de Jesús, okay, that he was the Son of God, de que él era el Hijo de Dios, that is really the only excuse a person has esa era la única excusa que una persona tenía to reject Jesus. para rechazar a Jesús. It's the only reason to follow him, Era la única razón de seguirlo, but it's also the only reason to reject him. pero también la única razón para rechazarlo. And we'll talk about that more in a minute, Vamos a hablar más de esto en un minuto. but the idea Pero la idea is if you believe what he says, es que si creías lo que él decía, then you'll follow him. lo ibas a seguir. If you don't believe what he says, Y si no creías lo que él decía, then you will reject him. lo ibas a rechazar. If they didn't believe he's the Son of God, Si ellos no creían que él era el Hijo de the Dios, Son of Man, el Hijo del the Hombre, ruler, the king of the empire, el reinador del imperio, okay? If they didn't believe that, si no creían eso, well, then you could just do whatever you wanted with him. nada más podían hacer, hagan lo que quieran con él. It didn't matter No importaría, because in your mind, porque en su mente he's nothing. él no es nadie, He's crazy. está loco, He's a liar, es un mentiroso. okay? There's an old saying, Hay un dicho viejo Jesus is either a liar, que o Jesús es un mentiroso, a crazy man, un hombre loco or God. o Dios. Those are your only three options. Son tus únicas tres opciones. Okay? You can either think he's crazy Puedes pensar que él está loco for thinking he's God, por pensar que él es Dios, he's a liar for claiming to be God, o que es un mentiroso por decir que él es Dios, or he's God. o él es Dios. That's your only options. Son las únicas opciones. Okay? And that's one of the ways you can explain to an atheist. Y esa es una de las formas que puedes explicarle a un ateo. You can't say that Jesus was just a good man, No puedes decir que Jesús fue únicamente un buen hombre, because a good man would not lie, porque un buen hombre no miente and a good man is not crazy. y un buen hombre no está loco. So if he's a good man, Así que si él es un buen hombre, he's God, es Dios, because that's what he claimed. porque eso es lo que él dijo ser. Okay? So it's a great argument you can use Es un buen argumento que pueden usar for people who say Jesus was a prophet para la gente que dice que Jesús fue un profeta nada or an más, angel o un ángel, or whatever else besides God. o cualquier otra cosa que no sea ser Dios. Okay? Well, that can't be true. Eso no puede ser verdad. He's either a liar, or crazy, or a God. O está loco, es mentiroso, o es Dios.
That's your only three options. Son tus únicas tres opciones. Okay? So that brings us to chapter 23. Esto nos trae al capítulo 23. And this place that we're going to talk about Y este lugar de donde vamos a hablar in the Bible, en la Biblia, this is the foundation today esta es la fundación que existe en el día de hoy, of that place where Jesus was being beaten de ese lugar donde Jesús fue golpeado by the chief priests and the scribes, por los escribas sacerdotes. y los sacerdotes. Okay? And they just discovered this about 4 years ago Acaban de descubrir este lugar hace como 4 años, when they built that parking lot. cuando hicieron ese estacionamiento. It was under a hill, Estaba bajo un cerro and when they dug it up y cuando lo Escarbar. le escarbaron in Israel, en Israel, whenever you do an excavation, cada vez que haces una excavación, you have to check below tienen que checar abajo to make sure there's nothing of archaeological. para asegurarse de que no haya nada arqueológico. Okay? And they found this. Y encontraron esto. Okay. Okay, so then they leave that place Luego ellos se van de ese lugar and they bring him to Pilate. y se lo traen a Pilato. So let's read verses 1 through 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado en este perviente a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. That means, yes, I am. Eso quiere decir, sí, yo soy. Okay. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Okay, now if we just read Luke, that's a little confusing. Ahora, si nada más leemos Lucas, esto es un poco confuso. Okay. When Jesus said, Cuando Jesús dijo, yes, I'm a king, sí, yo soy rey, well, that was a crime against Rome. este era un crimen en contra de Roma. Okay, so why would he say, Porque es que él diría, why would Pilate say, porque es que Pilato dijera, I have nothing against him? yo no tengo nada en su contra. Okay. The reason is found in the book of John. La razón se encuentra en el libro de Juan. John tells us much more details. Juan nos da más detalle. Before this day, Antes de este día, in the evening, en la noche, Pilate's wife had a dream la esposa de Pilato tiene un sueño where God told her, donde Dios le dijo a ella, don't have anything to do with Jesus. no te metas en nada de lo de Jesús. Okay? And she told Pilate, Y ella le dijo be careful. a Pilato que tuviera cuidado, Okay, because God told me in a dream, porque Dios me dijo en un sueño, do not get involved in this. no te envuelvas en eso. But he didn't have a choice for his decision. Pero él no tenía ninguna decisión. We also know more about the conversation. También sabemos más de la conversación, Because with Pilate, porque con Pilato Jesus talked a lot. Jesús habló mucho. He said, Él dijo, if my kingdom was from this world, si mi reino fuera de este mundo, then my angels would come and destroy everybody. mis ángeles vinieran y destruyeran todo. But my kingdom's not from this Pero world. mi reino no es de este mundo. So with that, Pilate could say honestly Con esto Pilato podía decir honestamente that he's a king, que él es un rey, but from a kingdom outside of the Roman Empire. pero de un rey de un imperio fuera del imperio romano. So he was no threat to the Romans. No era ninguna Amenaza. amenaza para To the Romans. los romanos. Okay? His kingdom was not in Rome. Su reino no estaba en Roma. So that's why Pilate said, Por eso es que Pilato dijo, I found nothing wrong with this guy. yo no he encontrado nada malo en contra de este He hombre. hasn't broken any laws. Él no ha
quebrantado ninguna ley. It's not against the law to be a king No es en contra de la ley el ser un rey, if it's a kingdom outside of the Roman si Empire. es de un reino fuera del imperio romano. Okay. So he finds him innocent, Él lo encuentra inocente. but that was not enough for the Jews. Pero para los judíos esto no era suficiente. So the last accusation is the only thing they could find that's true, though. La última acusación es la única que ellos pueden encontrar verdadera. Remember, they said, Recuerdan que ellos dijeron, he told us not to pay taxes to Caesar. Él nos dijo que no pagáramos impuestos a César. But that's not true. Pero eso no era verdad. Remember when the Pharisees asked him? ¿Se recuerdan cuando los fariseos le preguntaron, Say, should we pay taxes to Caesar or no? ¿debemos de pagar impuestos a César o no? What did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Bring me a coin. Tráiganme una moneda. Whose picture's on it? ¿De quién es esta imagen? They said, Caesar. Y ellos dijeron, de César. He said, then give to Caesar what's Caesar's, Le dijo entonces, denle a César lo de César and give to God what is God's. y denle a Dios lo que es de Dios. So in one of the other Gospels, it says En otro de los evangelios dice that they tried to bring witnesses, que ellos trataron de traer testigos, but they could not find any witnesses that would agree pero no pudieron encontrar testigos que estuvieran de acuerdo with the accusations. con la acusación. Though that's because they had many witnesses that said, Y eso es porque tenían muchos testigos que decían, Jesus told us to pay taxes. Jesús nos dijo que pagáramos los So impuestos. that accusation was false. Esa acusación era falsa. Okay. The only thing they could find Lo único que pudieron encontrar is he is king. es que Él es rey. So that part is really interesting Esa parte es muy interesante, because even with us, porque aún con nosotros mismos, when we recognize Jesus' authority cuando reconocemos la autoridad de Jesús in our lives en nuestras vidas and we accept what he says, y aceptamos lo que Él dijo, that he is king, de que Él es rey, then we are a part of his kingdom. entonces es cuando somos parte de su reino. But whenever we don't acknowledge him as king, Pero cuando no lo reconocemos a Él como rey, when we don't accept his authority in our lives, cuando no aceptamos su autoridad en nuestras vidas, the reality is la realidad es we do the same as Pontius Pilate. que hacemos exactamente lo que hizo Poncio Pilato. We don't defend him. No lo defendemos, We just say, únicamente decimos, whatever you want to do, we'll do it. lo que quieras hacer, hacemos. I wash my hands. Yo me lavo las manos. He's not a part of my kingdom. Él no es parte de mi reino. Okay? He's no threat against me. No es ningún desafío Emanasa. o ninguna amenaza para mí, Okay? Because his kingdom is there porque su reino de Él está allí and mine's here. y el mío está acá. So Jesus declares to all of us Así que Jesús nos declara a todos that he is king. que Él es el rey, But the citizenship to his kingdom, pero el ciudadanía, ciudadanía de su reino only comes when you accept his authority únicamente viene cuando aceptas su autoridad and you make your decisions y haces tu decisión based on him being king. basado en que Él es el rey. Okay? And we're going to get more into that with Herod. Vamos a entrar un poco más a cuando lleguemos con Herodes. Okay, let's read 6 through 11. Vamos a leer del 6 al 11. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Okay. So Herod didn't take Jesus seriously at all.
Herodes no tomó a Jesús en serio, para nada. And this is the different response that we can have to Jesus. Y esta es Respuesta la de- respuesta diferente que podemos tener de Jesús. Okay. This is a different perspective. Esta es otra perspectiva. Remember, this is the same Herod Recuerden, este es el mismo Herodes that killed John the Baptist que mató a Juan el Bautista just 3 years earlier. había apenas unos 3 años atrás. Okay. So he had a lot of anger against John, Él tenía mucho coraje en contra de Juan. okay, because he ¿En became contra de very Juan? against John En contra de Juan, ok. because the people were very mad for him doing that. Porque la gente estaba muy enojados con él porque lo había Because he killed John. matado. Okay. So John was very popular with the people, Juan era muy popular con la gente, especially the way he talked against leaders. especialmente la forma como él hablaba en contra de los líderes. But Herod, in his mind, Pero Herodes en su mente, Jesus was nothing more than entertainment. Jesús, para él Jesús no era nada más que un entretenimiento. Okay. I want to see a miracle or a sign. Yo quiero ver un milagro o una señal. He didn't ask Jesus about his authority. Él no le preguntó a Jesús sobre su autoridad. And you notice Y si notan, in the other verse it says, en el otro versículo dijo to Herod, Jesus doesn't say a word. que para Herodes él no le dice ni una sola palabra Jesus. Jesús, Okay. Not a word. ni siquiera una sola. No le matter what he responde, said. sin importar lo que él decía. With Pilate, he had a conversation. Pero con Pilato él tuvo una conversación. So from there, De allí understand the mentality of Herod. hay que entender la mentalidad de Herodes. He was a king. Él era un rey, Pilate was a governor. Pilato era un gobernador, Okay. But Herod was a king. pero Herodes era un rey. He was appointed by the Jews. Era puesto por los judíos, Appointed by the Romans for the Jews. había sido puesto por los romanos para los judíos. Okay. He was a Jewish citizen, Él era un ciudadano judío, but from a nation to the south of Israel pero de una nación del sur de Israel that had become Jews. que se había hecho judío, que se Okay. habían hecho They judíos. joined Israel Ellos se adjuntaron con Israel during the time of Greece durante el tiempo de Grecia and Rome, y Roma, in that period in between. en ese periodo de So entremedio. he was a king from that nation. Así que él era un rey de esa nación, But because he wasn't an Israelite, pero porque no era un israelita, he was more faithful to Rome than Israel. él era más fiel para los romanos que para Israel. Okay. So that's why they put him in that position. Por eso es que lo pusieron en esa posición. But this was a person so obsessing over his kingdom Pero esta persona era tan obsesiva en su propio reino that he killed his own children, que él mató a sus propios hijos okay, so that there would be no threat to his kingship. para que no hubiera ninguna amenaza a su reinado. He didn't even want to leave anything for his children. Él ni siquiera quería dejarles nada a sus hijos. He wanted to keep it all for himself, Él quería mantenerlo todo para él, his kingdom. para su reino. And this is a great illustration Y esta es una gran ilustración of many people in the world today. de muchas personas en el mundo en el día de hoy. You see, he believed Como ven, él creía in his kingdom, que en su reino he was the final authority. él era la autoridad final. And when somebody else said, Y cuando alguien más decía, like Jesus, como Jesús, I am the king que yo soy el rey of your kingdom, de tu reino, I am the king of kings, yo soy el rey de reyes, and I have authority over all y things, yo tengo autoridad sobre todas las cosas, in Herod's mind, en la mente de Herodes, he was saying, él pensaba, you're not in my kingdom at all. tú no estás en mi reino, para nada, You're a joke. tú eres un chiste, That's all you are to me. es todo lo que tú eres para mí. He didn't allow anybody in his kingdom Él no permitía a nadie en su reino to tell him what to do. para que le dijeran lo que él tenía que hacer. He wouldn't give any submission.
no le daba a nadie sumisión to in his kingdom. To his dentro de, kingdom. a su reino. Okay? He would not submit to anybody Él no se sometía a nadie and give anybody authority y no le daba a nadie en autoridad in his kingdom. en su reino. And that is how we can act sometimes. Y así es como nosotros también podemos actuar a veces, Where it's our will donde es nuestra voluntad and not God's. y no la de Dios. And we don't realize what we're doing when we do this, Y no nos damos cuenta de lo que hacemos cuando lo estamos haciendo, right? ¿sí? We don't realize this. No nos damos cuenta de esto, That when we say, de que cuando decimos, Lord, I know you want me to do this, Señor, yo sé que tú quieres que yo haga esto, but I want to do this. pero yo quiero hacer esto otro. What we're saying Lo que estamos diciendo is you are king of your kingdom. es que tú eres rey de tu reino I am king of mine. y yo soy rey del mío. ¿Sí o no? Es a heavy topic. Es un tema pesado. Sí, yo sé. But that is the reality of what we're doing to God, Pero esa es la realidad de lo que le estamos haciendo a Dios. right? ¿Sí? Does everybody agree with that? ¿Están de acuerdo? Okay. It's the analogy fits perfectly. La analogía encaja perfectamente. So there are people like Pilate Así que hay personas como Pilato, who understand who Jesus is. quienes entienden quién es Jesús, They believe who he is. creen que quién es Él, But will they defend him? pero lo defienden. Will they stand up to his enemies? ¿Se afrontarían a sus enemigos? That's a decision we all have to make. Esa es una decisión que todos tenemos que hacer. Okay. But when we don't stand up, Pero cuando no nos afrontamos, we wash our hands nos lavamos las manos and we say, somebody else is responsible for his death. y decimos, alguien más es el causante de su muerte. But what is clear in this story Pero lo que sí es claro en esta historia is how much Pilate insisted, es que tanto Pilato insistió, I do not want to kill him. no quiero matarlo. But the conclusion Pero la conclusión is he did kill him. es de que sí lo mató. He had the authority Él tenía la autoridad to say no or yes, de decir sí o no. and nobody could have done anything against Y him. nadie podía hacer nada en su contra. If he had defended Jesus, Si él hubiera defendido a Jesús, do you think Jesus would have told him ¿ustedes piensan que Jesús le hubiera dicho exactly what he told Peter? exactamente lo que le dijo a Pedro? It's okay, Pilate. Pilato, está bien, It's not your fault. no es tu culpa, I thank you for defending me, te doy gracias por defenderme, but go ahead, give me to them. pero dame a ellos. And Pilate would have been free of guilt. Y Pilato hubiera estado libre de culpa If he had done it that way. si él lo hubiera hecho de Because esa forma. Jesus was going to die. Porque Jesús iba a morir, He knew that. él lo sabía. That was the plan. Ese era el plan. That was God's plan. Ese era el plan de Dios. And Pilate Y Pilato reminds me of when Jesus said, me recuerda cuando dijo Jesús, sin is going to come, el pecado va a venir, but woe to the person who it comes through. pero hay de aquella persona del que venga. Okay? De- See, that it goes through. Okay? That's Pilate. Este es Pilato. Okay? Herod is a different story. Herodes es diferente historia. He's the type of person, Él es el tipo de persona he says, I don't care who you are. que dice, a mí no me importa quién eres tú, You're not in my kingdom, tú no eres de mi reino, so I don't care. así que no me importa. And he gives him back to Pilate. Y se lo regresa nuevamente a Pilato. He says, he's not a threat to my kingdom either. Él le dice, él no es o él piensa, Pilato tampoco no es, Pilato, ¿verdad? No es una amenaza. Herod said Herodes dijo that he's not a threat. Jesus is not a threat to que my kingdom, Jesús no era una amenaza para su reino tampoco. for my kingdom, for Para mi su reino. reino. Yeah. So that's what he's saying. Es lo que él estaba diciendo. And the Jews insist. Los judíos insistieron. Okay. So let's read 12 through 15, 12 hasta 15.
Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado en enemistad el uno con el otro. Hijo. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Ni tampoco Herodes, pues no los ha permitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. So Pilate thinks, Así que Pilato piensa, maybe if I beat Jesus quizá si mando golpear a Jesús and I whip him, y lo mando latigar, which was a brutal torture, lo que era una tortura brutal. he thought maybe that would be enough for the Jews. Él pensó, quizás si hago eso es lo suficiente para los judíos. But the Jews are not going to give up. Pero los judíos no se van a rendir. They had one chance to kill Jesus, Ellos tenían una oportunidad para matar a Jesús. and this was it. Y esta era. So they read 17 through 25, 17 hasta 25, léelo. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta, pero todos ellos gritaron a una, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, le volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícale, crucifícalo. Y él le dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se le concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Okay, this is going to be our final application Esta va a ser nuestra aplicación final for the story today. para esta historia. This illustrates the cruelty of the human nature, Esto ilustra la crueldad de la humanidad, the naturaleza humana. So, the human nature. Without the assistance of the Holy Spirit. sin la asistencia del Espíritu Santo. You see, our human nature, Como ven, nuestra naturaleza humana, without the Holy Spirit, sin el Espíritu Santo, every time cada vez is going to give freedom to the thing that is wrong va a darle libertad a lo que es incorrecto to satisfy the desires of the flesh. para satisfacer los deseos de la carne. Every time. Cada vez. Okay? And when we do this, Y cuando hacemos esto, we don't realize this, no nos damos cuenta de but esto. when we choose to satisfy the desires of our flesh, Pero cuando decidimos satisfacer los deseos de nuestra carne, what we are doing lo que estamos haciendo is we are placing that sin es que estamos tomando ese pecado and putting it on Jesus y se lo estamos poniendo a Jesús so that he will suffer for it. para que Él sufra por eso. That is a heavy concept for me. Ese es un concepto muy pesado para mí. To think El that pensar every time I choose to sin, que cada vez que yo decido pecar, I'm doing exactly what Pilate did. estoy haciendo exactamente lo que hizo Pilato. I'm doing exactly what the Jews did. Estoy haciendo exactamente lo que hicieron los judíos. I'm saying, Yo estoy diciendo, I know it's wrong, yo sé que está mal, but I'm going to do it anyways. pero como quiera lo voy a hacer. Why? ¿Por qué? Crucify him Crucifíquenlo so that they'll be forgiven. para que sean perdonados. Wow.
That is the reality of this story. Esa es la realidad de esta historia. This is the greatest illustration Esta es la mejor ilustración of what we are de lo que nosotros somos without the help of the Holy Spirit. sin la ayuda del Espíritu Santo. Because without His assistance, Porque sin su ayuda o su asistencia, we will always make that decision. siempre vamos a hacer esa decisión. We will always gratify the flesh. Siempre vamos a gratificar a la carne. And Jesus will die for that sin Y Jesús va a morir por ese pecado. every time. Siempre. But when we walk in the Spirit, Pero cuando andamos en el Espíritu, what we do lo que hacemos is we kill Barabbas, es que matamos a Barrabás, the guilty one, el que es culpable, and we give freedom to Jesus, y le damos libertad a Jesús, which is what Pontius should have done. que es lo que Pilato debería de haber hecho. He should have freed Jesus Él debería de haber librado a Jesús and killed the guilty one. y matar al que era culpable. So it's a heavy concept, no? Es un concepto muy pesado, ¿no creen? But it's a beautiful illustration of that point. Pero es una bonita ilustración de ese punto. Okay? God had declared Dios ha declarado that He would blind the people que Él iba a cegar a toda la gente so that they would not realize who Jesus was. para que no se dieran cuenta quién era Jesús. So how could we say they're responsible? Así que, ¿cómo podemos decir que ellos no eran they are responsables? Que son responsables, perdón. Okay? And we're going to find out in a minute. Y lo vamos a saber en un minuto. We're going to finish with the crucifixion. Vamos a terminar con la crucifixión primero. Okay? In 26 through 31. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Okay. So as Jesus is going to His death, Mientras Jesús iba a su muerte, after all of the beating He just suffered, después de toda la golpiza que había sufrido, He was so weak, Él estaba tan débil He couldn't even carry His own cross. que ni siquiera podía cargar su propia cruz. Okay, so think about this. It's not like they show in the movies Piénsenlo de esta forma, no es como lo enseñaron en la película, with the big heavy cross. con que tiene esa grandota cruz The pesada. word used here is the crossbeam. La palabra que se usa aquí es un madero, Okay, it's the part above a door. en la parte que está arriba de las puertas. They would tie His hands to the beam. ¿Cómo? Viga, como viga. Como viga. ok, Right. viga. They would tie His hands to the beam, Ellos amarraron sus manos a la viga and He would carry it. y Él la llevaba. And it didn't have to be that thick. Y no tenía que ser tan grande así. Okay, a 2x4 is enough to hold the weight of a person. Un 2x4 es suficiente como para cargar el peso de una persona. Jesus couldn't even carry that. Jesús ni siquiera podía cargar eso. Okay, and so they had somebody else carry it for Him. Así que hicieron que alguien más lo cargara por When él. He gets to the cross, Cuando llega a la cruz, there would be a beam there, a post there, ahí estaría un poste and they would lift Him up y lo iban a levantar and put it on the cross. y ponerlo allí en esa cruz. Okay, and that would create the cross. Esto era lo que creaba esa cruz. Okay, it was a typical Roman crucifixion. Eso era una Crucifixion.
crucifixión típica de los romanos. Okay? But what Jesus says, Pero lo que dijo Jesús, as weak as he was, tan débil como él estaba, knowing he was going to his death, sabiendo que iba a su muerte, obedient to the Father, obediente al Padre, with love in his heart, con amor en su corazón, he tells the people, él le dice a la gente, do not weep for me, no lloren por mí, because in his mind porque en su mente was the punishment that was going to happen to Israel. Estaba el castigo que le iba a suceder a Israel For doing what they were doing. por hacer lo que ellos estaban haciendo. Jesus had already predicted it. Jesús ya lo había predicho. He said, because you didn't recognize the day Él dijo, porque no reconocieron el día that I visited you, que yo los iba a visitar, God, Dios in the flesh, en la carne, because you didn't recognize porque that, no reconocieron eso, your city is going to be destroyed, su ciudad va a ser destruida and it will be, the temple will be destroyed, y el templo va a ser destruido and an army will come in, y un ejército va a entrar. and they will kill your men, your women, your children, Van a matar a todos los hombres, mujeres y niños, even children in the womb, aún niños en el vientre they would kill. los van a matar. That's what Jesus predicted, Es lo que había predicho Jesús. and that happened 40 years later, Y eso sucedió 40 años después, in 70 AD. en el 70 después de Cristo. Rome came and did that. Roma entró y hizo eso. Okay? Jesus saw that Jesús vio eso in his en mind. su mente Okay? And he was sad over that y él estaba triste por eso, because of the consequence that they por la would pay. consecuencia de lo que ellos iban He was a not, pagar. he was not worried about himself. Él no se estaba preocupando por él mismo. He was doing the will of the Father. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. He knew why he came. Él sabía a lo que había venido. He did everything the Father told him to do. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera And now he was finishing the work y ahora estaba terminando con su trabajo as the Savior. como Salvador. He had no problem with his part. Él no tenía ningún problema con él mismo. Ooh, if only we could live like that, right? Si nosotros nada más pudiéramos vivir de esa forma, ¿no creen? Just be happy to do the will of God, Nada más de ser felices haciendo la voluntad de Dios, no matter what suffering we go through. sin importar cuál es el sufrimiento por el que And at the atravesemos. same time, Y al mismo tiempo to have compassion and love tener compasión y amor for the people who are rejecting him. por la gente que los está rechazando. And then we get to this part. Luego llegamos a esta parte. También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Okay, so Jesus said, Así que Jesús dijo, anything I ask my Father, todo lo que yo le pido a mi Padre, he gives me, Él me da, because I always do the will of God. porque siempre hago la voluntad de Dios. So Jesus tells us right here, Así que Jesús nos está diciendo aquí, not one person ni una sola persona understood really what they were doing. entendió en realidad lo que ellos estaban haciendo. This event, Este evento the crucifixion of Jesus, de la crucifixión de Jesús was part of God's plan from the beginning. fue parte del plan de Dios desde el principio. That's why he didn't give any grace, Por eso es que Él no dio ninguna gracia, even to Peter, aún a mismo Pedro, to be able to say, I'm a disciple. para que Él pudiera decir, yo soy discípulo. He didn't even have the ability to do that, Él no tuvo la habilidad de decirlo, because it would be Jesus and Jesus alone who would die. porque era Jesús, y Jesús únicamente el que iba a morir. Not one of the disciples, Ninguno de los discípulos, nobody else pays the price for our sins. nadie más paga el precio del pecado, el precio por nuestros pecados. Nobody, Nadie, only Jesus. únicamente Jesús. Even the people who killed him, Aún la gente que lo mató. Jesus says, Jesús dijo, forgive them, Father. perdónalos, Padre,
for what they're doing right now. por lo que están haciendo ahorita, Because this was your plan. porque este era tu plan. And they don't even know what they're doing. Ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. When you watch The Passion, Cuando miran a la pasión de Cristo okay, and you see Satan planning it all, right? y ven a Satanás que supuestamente está planeándolo todo. No. Satan was trying to keep Jesus from the cross No, Satanás estaba tratando de que Jesús no fuera a la cruz, because he knew that was the end. porque él sabía que ese iba a ser So el that's a final. Hollywood invention, Así okay? que esta es una invención de Hollywood. All throughout the Gospels, A través de todos los evangelios, Satan was trying to tempt Jesus to not go to the cross. Satanás está tratando de tentar a Jesús para que no fuera a la cruz. I will give you all the kingdoms. Cuando le dijo, yo te daré todos los reinos, You don't have to die. no tienes que morir. When Peter said, Cuando Pedro dijo, you can't die, Lord. tú no puedes morir, Señor. And Jesus said, get behind me, Satan. Y le dijo, Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Even using Judas, Aún usando a Jesús, de Judas, perdón, one of the 12, uno de los 12, when the devil entered him, cuando el diablo entró en él, Jesus had to make a choice. Jesús tuvo que hacer una decisión. Do I intercede like I did with Peter O intercedo como lo hice con Pedro, when Satan said, give me Peter? cuando Satanás dijo, dame a Pedro, And Jesus said, no. y Jesús dijo no. He said, Satan, it says Satan went into Judas, Dice que Satanás entró en Judas and Jesus had to make a decision. y Jesús tuvo que hacer una decisión. Do I lose one, O pierdo uno or do I go to the cross? o voy a la cruz. And save him? Or do I not go to the cross and save him? O no voy a la cruz y lo salvo. He had to make a choice. Él tenía que hacer esa decisión. And it even says Y él mismo dijo, that it fulfilled when Jesus let the rest of the disciples free. cuando Jesús liberó al resto de los discípulos, When he was arrested, cuando él fue arrestado, Jesus told the guards, Jesús le dijo a los guardias, I will go, but let them go. yo voy con ustedes, pero déjenlos a ellos ir. It says that fulfilled the scripture Dice que esa parte llenó las escrituras, that Jesus would lose none of his apostles que Jesús no iba a perder a ninguno de sus apóstoles, except Judas. excepto a Judas. That was the only exception. Era la única excepción. Jesus had to make that choice. Y Jesús tuvo que hacer esa decisión. Do I follow what God wants, O sigo lo que Dios quiere, or do I choose something different? o decido algo diferente. Obviously, he did what God said. Obviamente él hizo lo the que Father Dios, said. lo que el Padre dijo. Okay. It was fulfilled. Y fue llenado, It was prophesied. fue profetizado, It was predicted. fue predicho, Okay. And it all happened exactly according to God's plan. y todo sucedió exactamente y de acuerdo al plan de So the first del thing Padre. Jesus says on the cross, La primera cosa que a Jesús dice en la cruz, and next week we're going to talk about the other things, la semana que viene vamos a hablar del resto de las cosas, but the first thing he says, pero la primera cosa que él dice, Father, forgive them Padre, perdónalos, because they don't know what they're doing. porque no saben lo que hacen. Now, how does that apply to us? ¿Cómo es que esto se aplica a nosotros? Well, God is a good judge, Dios es un buen juez, right? ¿sí? Todos están de acuerdo, right? Todos están, He never is unfair. Él nunca es injusto. If you don't know what you're doing is wrong, Si no sabes que lo que estás haciendo está mal, in the book of Hebrews it says en el libro de Hebreos dice that the high priest of Israel que el sumo sacerdote de Israel every year cada año would offer a sacrifice ofrecía un sacrificio for all sins of ignorance. por todos los pecados de ignorancia. Interesting. Interesante. And it makes sense Y tiene sentido, because there has to be a price paid for sin. porque tiene que haber un precio pagado por el pecado. But what if you don't know it's sin? Pero ¿qué tal si no sabes que es pecado? Well, then you're ignorant. Entonces eres ignorante. It's not really your fault. No es en realidad tu
culpa. You don't know what you're doing. No sabes lo que estás haciendo. Okay. Now, the moment you realize it's wrong, Ahora, en el momento en que te das cuenta que eso está mal, you need to repent of it necesitas arrepentirte de and make eso sure it doesn't happen y again. asegurarte de que no vuelva a suceder. Okay. You also have to study the Word of God to find out what's right. También tienes que estudiar la palabra de Dios para saber cuál es lo que es correcto. Okay. If you don't go to church every week Si no vas a la iglesia cada semana and you break one of the laws that I taught about, y quebrantas unas de las leyes de las que ya enseñé, that's not my fault. esa no es mi culpa. That's your fault for not being here. Es tu culpa por no estar aquí Okay. And you're going to answer for that sin. y vas a dar cuentas por ese pecado. But if you didn't know it was sin, Pero si no supieras que era un pecado, well, in Hebrews it says en Hebreos dice that the great high priest, que el Jesus, gran sumo sacerdote, que es Jesus. Jesús, made one sacrifice for all sins. hizo un solo sacrificio por todos los pecados. Amén. All sins of ignorance. Todos los pecados de ignorancia, The sins your children commit when they're infants, los pecados que sus hijos hacen cuando están pequeños, when they don't know right from wrong, cuando no saben lo bueno de lo malo, they are saved by the blood of Christ son salvos por la sangre de Cristo as the great high priest. como gran sumo sacerdote. God is just, Dios es justo, so he has to pay the price, así que tiene que pagar el precio and that was done by Jesus. y eso fue hecho por Jesús. Okay? So here, Así que aquí Jesus says, Jesús dijo, yeah, this is one of those sins. este es uno de esos pecados. They don't know what they're doing. No saben lo que están haciendo. I will pay the price for it, Yo pagaré el precio de eso and they are forgiven y ellos serán perdonados for doing this, por hacer esto, because this is not their fault. porque esto no es su culpa. Okay? Now, Pilate's still responsible for his decisions. Ahora, Pilato sigue siendo responsable por sus propias decisiones, So was the Sanhedrin, igual los sanadrines and so were the followers of Jesus. y también los seguidores de Jesús. Everybody was responsible for their part, Todos ellos son responsables de lo que hicieron de su parte, but it was all according to God's plan, pero todo fue de acuerdo al plan de Dios, because he knows what decisions you're going to make porque Él sabe cuáles son las decisiones que vas a hacer before you ever make them. antes de que las hagas. That's how he can predict the future, Así es como Él puede predecir el futuro, but you're still responsible for doing it. pero tú sigues siendo responsable por hacerlo. Okay? Him predicting the future El que Él prediga el futuro doesn't make it happen. no te hace que tú lo hagas. Okay? He predicts it because he knows you will. Él lo predice porque Él sabe tu voluntad, What you're going to choose. lo que tú vas a decidir. And so he says that. Así que Él dice eso. Okay? So this applies to us Esto se aplica a nosotros because the enemy will try and condemn us many times porque el enemigo va a tratar de condenarnos muchas veces for the things we didn't even know was wrong. por las cosas que ni siquiera sabíamos que estaban mal. Okay? And don't let that happen. Y no permitas que eso suceda. If you're learning it Si lo estás for aprendiendo the first time, por la primera vez, amen. amén. Okay? If you did it before Si lo hiciste and you anteriormente didn't know it was wrong, y no sabías que era malo, do you realize it was already forgiven? ¿te das cuenta que eso ya está perdonado? You don't have to ask for forgiveness for that. No tienes que pedir perdón por eso. You have to change your mind and repent about Tienes it que cambiar tu forma de pensar y arrepentirte de eso and don't do it the next y time. no hacerlo la siguiente vez. But once you know about it, Pero cuando ya sabes de eso, now you're responsible when you do it. ahora ya eres responsable cuando lo haces. Okay? So we see some great illustrations in this story. Vemos grandes ilustraciones en esta historia. We can be like Pilate, Podemos ser como Pilato, wash our hands, lavarnos nuestras manos, even though we know who Jesus is aunque sabemos quién es Jesús and what we're supposed to do. y lo que debemos de hacer. We can be like Herod O podemos ser como Herodes and say, y decir, this is my kingdom. este es mi reino. I make decisions in my life, Yo hago decisiones en mi vida and I'm not going to let even God tell me no.
Y no voy a permitir que ni siquiera Dios me diga que no. That's a much worse sin. Ese es un pecado todavía peor. Okay. And we can be like the criminals Podemos ser como los criminales and say, Lord, y decir, save "Se- us and you. Señor, sálvate a ti y sálvanos a nosotros." Or you can say, O puedes decir, Lord, I'm guilty. Señor, soy culpable, Forgive me. perdóname. Remember me when you come into your kingdom. Recuérdame cuando vengas en tu reino. We have many options, Tenemos muchas opciones, even as a Christian. aún como cristianos, But I want you to take this home. pero quiero que se lleven esto a casa. Without the power of the Holy Spirit, Sin el poder del Espíritu Santo, we will always make the wrong choice. siempre haremos la decisión equivocada. Always. Siempre. This is the illustration. Esta es la ilustración. But with the power of the Holy Spirit, Pero con el poder del Espíritu Santo, read the book of Acts lean el libro de los Hechos and look what happened to the apostles y vean lo que les sucedió a los apóstoles when they were filled with the Holy cuando Spirit ellos fueron llenos del Espíritu Santo and empowered by the Spirit, y empoderados del Espíritu Santo and they obeyed the Spirit. y obedecieron al Espíritu Santo. They changed the world. Eso cambió al mundo. We got more than 12 people at this church. Tenemos más que 12 personas en esta iglesia. We could change all of Mexico Podemos cambiar a todo México if we just acted like the apostles, si actuáramos como los apóstoles. right? So that's my prayer. Esa es mi oración. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the love that you showed us por el amor que nos has enseñado, that helps us to love you in return, que nos ayuda a amarte, that helps us to trust you, nos ayuda a confiar en ti. confiar en ti. How could we not trust somebody ¿Cómo es que no podemos confiar en alguien who loves us that much, que nos ama tanto así? that you would go to the cross Que tú fuiste a la cruz and die y moriste for all of our sins, por todos nuestros pecados, even the ones we don't even know about? aún por aquellos que ni siquiera nos dimos cuenta. Lord, help that to motivate us to trust you. Señor, ayúdanos a que esto nos motive a tener confianza en ti And to accept you as our King. y aceptarte como nuestro Rey. And as we accept you as our King, Y mientras te aceptamos como nuestro Rey, Lord, help that authority that you have ayúdanos a que esa autoridad que tú tienes to help us to obey you, nos ayude a obedecerte, to give you the throne in our lives, para darte el trono de nuestras vidas in our hearts, y nuestros corazones and our minds. y nuestras mentes. Help us to do that this week. Ayúdanos a hacer esto en esta semana. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. And all God's people say, Y toda la gente de Dios dice, amén. Amen.